Bienvenido, bienvenida a este análisis de un artículo en nuestro blog Radiactivo, el periódico de actualidades del área de la salud, que está en radiactivos.com. Recuerda que todos los artículos de nuestro blog tienen un video como este para que si no quieres leerlo o vas en tu vehículo o simplemente estás haciendo quehaceres de la casa, puedes darle play y escuchar el artículo con mi voz. En esta ocasión vamos a analizar este nuevo artículo que es de 3 minutos de lectura y es sobre embarazo. El título es Embarazo y radiación en estudios de imágenes médicas, evaluando riesgos y precauciones. La exposición a la radiación durante el embarazo es una preocupación significativa, especialmente en procedimientos de imágenes médicas como la tomografía computarizada, TC y las radiografías. Comprender los riesgos, las justificaciones para su uso y las precauciones necesarias es esencial para garantizar la seguridad tanto de la madre como del feto. Aquí tenemos una imagen de una mujer embarazada junto a un escáner de tomografía computarizada en la sala de imágenes de un hospital, manteniendo una conversación reflexiva con su médico. Esto que vemos aquí en el fondo es un tomógrafo, un equipo de tomografía, y la paciente embarazada está sentada en la camilla del tomógrafo mientras conversa con su doctora. Riesgos asociados a la radiación durante el embarazo. Es importante destacar que el riesgo para el feto depende de la dosis de radiación y del momento del embarazo en que se realiza la exposición. Por ejemplo, durante las semanas 3 y 8 de gestación, el feto es más susceptible a los efectos de la radiación debido a que este periodo, conocido como organogénesis, es cuando se forman los órganos principales. La exposición a la radiación en esta fase en la cual las células están en constante duplicación puede aumentar el riesgo de malformaciones congénitas. La radiación ionizante utilizada en procedimientos como la tomografía computarizada, TC, y las radiografías tiene el potencial de dañar células en desarrollo del feto, lo que podría aumentar el riesgo de defectos congénitos o cáncer en la infancia. Sin embargo, la mayoría de los exámenes de diagnóstico por imágenes exponen al feto a dosis de radiación inferiores a 50 milisievert, que es una unidad de medida, niveles que no se han asociado con efectos adversos significativos. Esto de la fuente cns.es. Es de esperar que una dosis de 100 milisievert durante la organogénesis incremente la incidencia de anomalías congénitas en un 1%, por encima de la incidencia natural de un 5% que por estadísticas tiene toda embarazada debido a múltiples factores. Esto de la referencia de Mayo Clinic. Un dato curioso: todos estamos expuestos a niveles bajos de radiación natural en nuestro entorno, conocida como radiación de fondo. Durante los 9 meses de un embarazo típico, el feto recibe una dosis de radiación de fondo que oscila entre 0.5 y 1 milisievert. Esta exposición generalmente es inofensiva y forma parte de la vida cotidiana. Referencia de IAEA.org. Entonces, hablamos de justificación de estudios de imágenes médicas durante un embarazo. Importante. La necesidad de realizar estudios de imágenes durante el embarazo debe evaluarse cuidadosamente, sopesando los beneficios diagnósticos contra los posibles riesgos. En situaciones donde la información obtenida influirá directamente en el diagnóstico y el manejo médico de la madre y el feto, y no existen alternativas sin radiación, como el ultrasonido o la resonancia magnética, puede justificarse el uso de procedimientos que impliquen radiación ionizante. Referencia IAEA.org. Aquí vemos una imagen de una mujer embarazada durante la realización de una sonografía, ultrasonido o ecografía, que son sinónimos, obstétrico de rutina. Embarazada, un estudio a su bebé. Bien, consejos y precauciones. Comunicación abierta.
Es fundamental que las mujeres informen a sus proveedores de atención médica sobre su estado de embarazo antes de someterse a cualquier procedimiento de imágenes. Esto de mayoclinic.org. Aquí vemos una imagen de una paciente embarazada conversando con su doctora que le muestra una referencia de un bebé dentro del útero. Entonces seguimos con los consejos y precauciones. El número 2. Uso de técnicas alternativas. Siempre que sea posible, se deben preferir métodos de imagen que no utilizan radiación ionizante, como el ultrasonido o la resonancia magnética, especialmente cuando se requiere evaluar áreas como el abdomen o la pelvis. Y AEA.org. Y tercero, optimización de la dosis. Si es necesario realizar una TC o una radiografía, se deben utilizar técnicas de dosis baja y utilizar cobertores para minimizar la exposición del feto. IAEA.org. Conclusión. La exposición a la radiación durante el embarazo deriva de procedimientos de imágenes médicas como la TC, tomografía computarizada, y las radiografías. Conlleva riesgos que, aunque generalmente bajos, requieren una evaluación cuidadosa. La justificación de estudios debe basarse en una necesidad clínica clara, considerando siempre alternativas más seguras y aplicando medidas para minimizar la exposición. La comunicación efectiva entre la paciente y el equipo médico es esencial para garantizar decisiones informadas y la seguridad tanto de la madre como del feto. Recuerda, comenta aquí debajo qué te pareció este artículo y suscríbete gratis a nuestro blog para que te enteres cuando subamos temas nuevos. Lo puedes hacer, mira, aquí abajo, pones aquí tu comentario, nos das una calificación si te gustó este artículo o si no te gustó. Y aquí al fondo te puedes suscribir a nuestro boletín para que cada vez que subamos un artículo nuevo puedas enterarte y te llegue a tu correo. También aquí en nuestro chat puedes dejarme cualquier pregunta y yo personalmente te la voy a responder. Recuerda que estamos en radiactivos.com, en el blog Radiactivo. Cambio y fuera, colega. Comparte esto con quien entiendas que le puede ser de interés y en este video déjanos cualquier comentario o un like. Cambio y fuera.